Buenos días a todos, usuarios de Gaceta UNE, bienvenidos todos y todas. Una semana más con vosotros en las charlas en las mini charlas de YouTube, como siempre en horario de mañana y de tarde, en euskera y en castellano. Quiero empezar esta vez, ¿vale? Lo primero de todo, recordándoos las charlas que vais a tener para la semana que viene. ¿Vale? La semana que viene vamos a tener los días, si no me confundo exactamente, días 25 y 27, charla sobre comunícate con WhatsApp, videollamadas y compartir fotos, ¿vale? El día 25 en horario de tarde a las 7 de la tarde tendremos en euskera y el día 27 en castellano a la misma hora. Bueno, daros de nuevo la bienvenida y comentaros que en este caso, en esta semana, os traemos una charla que yo diría que más que una charla propiamente dicho, sería más una serie de recomendaciones como muy sencillitas, ¿vale? Para que, sobre todo, pues en estos tiempos que corren, bueno, pues vamos a decir complicados, delicados, por usar así palabras suaves, con el tema del coronavirus, podamos pedir nuestra cita médica, ¿vale? Por internet, sin salir de nuestra casa, porque, bueno, pues sabemos que de sobra los problemas que desgraciadamente estamos teniendo con estos temas. Citas previas. Estoy sacando la TIS, ¿vale? La famosa tarjeta de Osakidetza, ¿vale? La tarjetita blanca que tenemos todos en la cartera, en el bolsillo, y que es lo único que vamos a necesitar, ¿vale? Es una TIS de toda la vida, la de siempre. Es lo único que vamos a necesitar para poder hacer uso de este servicio que, en este caso, pone Osakidetza a nuestra disposición. No es un servicio nuevo, ¿vale? Es un servicio que ya lleva bastante tiempo funcionando, pero que muchas veces, pues por desconocimiento o porque pues, nos da miedo eso de acercarnos a las nuevas tecnologías, ¿vale? A las TICs, y decimos lo de, oye, hijo, yo prefiero hacer como siempre. Voy al ambulatorio, pido cita y a correr, que a mí me atienden muy bien. Bueno, por supuesto, todo es compatible. Pero especialmente más que nunca en estos momentos, desde Gaceta UNE os queremos ofrecer esta pequeña formacioncita para que si en algún momento tenéis dudas, os da miedo, que es muy normal, o no podéis, o os resulta más cómodo, me da lo mismo, por lo que sea, podáis pedir vuestra cita médica desde internet, ¿vale? Como vais a ir viendo poquito a poco, a medida que se vaya desarrollando la charla, vamos a dividir esta pequeña formación en dos partes. ¿Cómo pedimos cita desde la web de Osakidetza? En este caso, sería desde el ordenador, por así decirlo, desde un ordenador de sobremesa o desde un portátil, y cómo podemos pedir cita igualmente en la misma web, pero usando el móvil. En este caso no vamos a entrar a la web, ¿vale? No usaríamos, vamos a decir, el buscador de Google en mi móvil y escribiríamos Osakidetza. No, lo que vamos a hacer es descargarnos la app, ¿vale? La aplicación de Osakidetza, y a través de ella vamos a ver cómo podemos pedir la cita, ¿vale? Comentaros también que probablemente esto ya lo sabéis, y si no lo sabéis, pues mejor que mejor. También vais a poder solicitar una cita telefónica, ¿vale? Que esto sería para no acudir. Hay un montón de cosas a veces que, bueno, vamos a decir, no son graves o igual no requiere que vayáis presencialmente al ambulatorio. Entonces, en este caso, lo que vais a poder hacer es pedir que os llamen por teléfono, ¿vale? Y también podéis pedir cita con la enfermera. Así que vamos a ir poquito a poquito viendo cómo funciona esto, ¿vale? En este sentido, ahora vamos a empezar primero con la parte que sería dedicada a cómo pedimos cita desde la página de Osakidetza, usando un dispositivo portátil o un dispositivo de sobremesa, como os he dicho anteriormente, ¿vale? Bueno, lo primero, muy lógico, accederemos a la página de osakidetza.eus, ¿vale? Y vamos a seleccionar, ¿vale?, el apartado donde pone cita previa. Supongo que se ve bastante bien en las diapositivas, ¿vale? Sería este apartadito de aquí que os aparece justo al cartel donde pone coronavirus, información y recomendaciones, ¿vale? Solicitar cita previa. Ya veréis que los pasos son muy sencillos. A veces nos va a pasar que igual nos vamos a confundir al meter una fecha, un número. Bueno, pues no pasa nada, repetimos, ¿vale? Yo siempre os digo lo mismo en los cursos.
haced muy despacio estas cosas, que hasta las personas que vamos un poco ya, que como decís muchas veces en los cursos, es que los que sabéis, bueno, los que sabemos también nos confundimos cuando hacemos rápido. Entonces, yo siempre que hago estas historias, pues intento hacer muy despacito, ¿vale? Bien, como digo, tendríamos que presionar donde pone cita previa dentro de la página 2 aquí derecha y solamente nos van a pedir, como podéis ver en la diapositiva, el número de TIS, el número de la tarjeta sanitaria. Puede ser que alguno tengáis la antigua tarjeta ONA, que ya no está demasiado en uso, la verdad, más bien está en franco desuso, pero podría ser y todavía es válida. Os van a pedir vuestro primer apellido y la fecha de nacimiento. Y esto es importante, en la fecha de nacimiento tenéis que poner el formato tal y como os lo ponen allí, ¿vale? Tal y como os aparece, respetando las barritas que os aparecen. Entonces metemos día, mes y año de nacimiento, hemos puesto el número de TIS, ¿vale? Y hemos puesto nuestro primer apellido, pues tal cual. Aquí si nos dicen primer apellido, pues ponemos primer apellido, no ponemos nombre y apellidos, ponemos primer apellido, tal y como nos piden. Bueno, seguidamente, en cuanto nos identifiquemos, os tenéis que fijar muy bien, y esto os lo digo sobre todo para que tengáis la seguridad de que habéis hecho bien, fijaros como arriba a la izquierda, ¿vale? Justo debajo de donde pone cita previa, aparecerá vuestro nombrecito, ¿vale? Con vuestros datos. Pues en este caso, pues Diego Fernández, pues Purital, pues quepa cual, ¿vale? Y entonces ahí es donde podéis decir, oye, que sí, que lo he hecho bien, que ya estoy dentro, ¿vale? Pues entonces ahora, ¿vale? Tenemos que ir siguiendo los pasos con calma. Bien, como podemos ver, en este caso, en las diapositivas, aquí ahora vamos a diferenciar entre dos cosas. Como os he mencionado con anterioridad, vamos a poder pedir cita con nuestro enfermero o enfermera o con el médico o médica, ¿vale? Entonces, tenéis dos botones para elegir o una cosa u otra. Vale, le vamos a dar primero, por supuesto, a pedir cita nueva. Pedir cita nueva sería lo que se ve en la diapositiva superior y en el siguiente paso nos pediría ya que diferenciemos, nos pediría que especifiquemos con quién queremos la cita. En este caso, si es con nuestro enfermero o enfermera o con nuestra médica, ¿vale? Tendríamos que marcar el circulito donde pone cada cosa. Enfermera, médica, ¿vale? Médico, enfermero. Pues tic, ¿vale? Pincharíamos con el ratón, clic izquierdo en el botoncito ese. Ya tendríamos el primer paso, o mejor dicho, los dos primeros pasos hechos. ¿Cómo pasamos a la siguiente página? Vamos a decir, ¿cómo vamos al siguiente paso? Bueno, pues muy sencillo. Tenemos abajo a la derecha un botoncito azul que pone continuar, ¿vale? Entonces, cuando le demos ahí, nos va a aparecer lo siguiente. Tendremos que decirle, en este caso, si lo que queremos es una cita presencial o una cita telefónica, que este es el tema que os he comentado antes. El tema de la cita telefónica puede llegar a ser muy útil, sobre todo para cosas a veces que, pues, no sé, nos pueden agobiar o igual son dudas que se pueden solucionar de una forma que no requiera ir allí. Ya os digo que sobre todo en los tiempos que corren hoy en día, esto es muy recomendable. A ver, también las personas que trabajamos y que igual tenemos jornada partida, que tenemos bastante complicado poder ir al médico o que tienes que pedir un día o tienes que pedir horas y hacer papeles y no sé qué, y hay que agobio. Bueno, pues esto consiste en lo siguiente. Si nosotros pedimos la cita telefónica, lo que va a suceder es que nuestra médica, ¿vale? O incluso la enfermera nos va a llamar en una franja horaria, ¿vale? Que nosotros vamos a elegir. Y no es que exactamente nos vayan a llamar a las 7:15. Normalmente, yo por mi experiencia lo he hecho varias veces y me ha venido muy bien, me ha resultado muy útil. Lo que van a hacer es que te llaman, te van a decir, te llamamos entre las 7 o entre las 6 y las 7. Vale, pues bueno, tú te estás ya a esa hora un poquito al loro, ¿vale? Te estás un poquito atento de que te van a llamar y yo, por mi experiencia, siempre ha funcionado perfectamente, o sea, con una eficacia absoluta, nunca me ha fallado y, bueno, en casa, pues hemos hecho, sí, he usado yo y, pues, mi pareja también ha usado, la verdad es que nos ha ido muy bien con este tema, con la cita telefónica, ¿vale? La otra opción que tendríais sería especificar que tenéis, o que queréis, perdón, una cita presencial, ¿vale? Pues en ese caso, si elegimos cita presencial, claro, ya veis que
nos dan el aviso, en este caso, de que debido a COVID-19 solo vamos a poder coger citas telefónicas. Vale, perfecto. Pero esto no siempre ha sido así y no siempre va a ser así, ¿vale? Mientras dure el tema del COVID-19. Si quisiéramos una cita presencial, lo que nos van a ofrecer después va a ser un calendario para que nosotros especifiquemos qué día vamos a querer ir, ¿vale? Entonces, aquí elegimos una cosa u otra y le daríamos nuevamente a continuar, ¿vale? Para poder pasar al siguiente paso, que va a ser elegir el día en el que queremos la cita, ¿vale? Yo normalmente, cuando son citas presenciales, ¿vale? Cuando son citas presenciales, por experiencia, claro, al hacerlo tú desde casa en Internet, ellos te pueden ofrecer más fechas. Es decir, o sea, te van a dejar coger citas incluso a 2 meses vista, con total seguridad. Esto os va a permitir también, claro, me vais a decir, ya, pero es que hay que hacerlo con el ordenador, ya, pero luego merece la pena porque te va a permitir organizarte mejor. O incluso decir, mira, pues si no es una cosa muy urgente, pues voy a pedirme cita con la médica cabecera pues para ir el día tal, ¿vale? A las 11:30 y ya te organizas tú esa semana un poco o ese día en función de eso. Repito, ahora mismo nos va a dejar coger citas presenciales, pero se van a volver a poder coger. O sea, que esto tenerlo en cuenta, por favor, porque es muy útil, ¿vale? Y os tenéis que evitar, os podéis evitar estar todo el rato con lo de el teléfono, la cancioncita, que no me cogen, que no me atienden, que no sé qué. Vale, o sea, esto elimina todos los problemas. Esta es una de las partes que yo os decimos siempre en los cursos, sobre todo con un cierto público, con cierta edad, que igual os cuesta un poco más acercaros a estas cosas. Pues estas son las cosas buenas de las nuevas tecnologías, ¿vale? Que realmente nos facilitan el día a día, nos pueden facilitar mucho la vida. Y son cositas que no son tan difíciles de hacer, ¿vale? Al principio nos puede costar y es normal, pero por eso yo siempre os digo lo mismo. Acercaros a los centros de Gaceta UNE. Aquí estamos, con los brazos abiertos, esperándoos, pachados un capote con estas cosas. Precisamente tenemos un cursito de 2 horas presencial sobre este tema, ¿vale? Es una gozada y es muy sencillo de hacer, ¿vale? Muy sencillo de hacer. Bueno, vamos a seguir con nuestro viaje por la página de Osakidetza. Como veis en las diapositivas, aquí tendríamos que elegir los días. Y cuando tengamos el día que nos viene mejor, le daríamos a continuar. Nuevamente, el botón de abajo a la derecha. Vale. Después, cuando ya hayamos elegido el día, nos va a aparecer un resumen, ¿vale? Una milduma de lo que hemos ido eligiendo. Es decir, te pondrá, usted ha elegido cita telefónica o ha elegido cita presencial. Vale, te pondrá la hora y te pondrá el día que hemos elegido. Simplemente como un recordatorio, ¿vale? Entonces, ahora aquí vamos a poder hacer 2 cosas. Imprimir el justificante, si tenemos impresora en casa, o recibirlo por correo electrónico. No sé si se ve bien, espero que sí, ¿vale? Donde pone recibir cita por mail. Entonces, ahí os van a pedir que pongáis la dirección de vuestro correo electrónico y un código. Entonces, el código os aparece aquí arriba, ¿vale? Metéis el código y metéis vuestro correo y os va a llegar al correo electrónico, vamos a decir, pues un recibo de la cita que habéis pedido, especificándoos otra vez el día y la hora. También vais a poder añadir la cita al calendario. Si usáis el calendario de Google, incluso os va a poder avisar ese mismo día de, que tienes que ir al médico, ¿vale? Bueno, pues este sería todo el proceso. Como podéis ver, es bien sencillo, no tiene mucho misterio. Simplemente se trata de seguir los pasos y solo hemos usado el número de TIS, el apellido y la fecha de nacimiento. No tiene más misterio, tan fácil como eso. Después, claro, tenemos la segunda parte, para los que prefiráis hacerlo desde el móvil, que vamos a ver enseguida. Me queda deciros sin más, vamos a suponer que queréis cancelar la cita porque... Bueno, por el motivo que sea, porque no podéis ir, porque la queréis cambiar de día, porque, etcétera. ¿Queréis cancelar esa cita? Bueno, muy sencillo. Si ya habéis pedido la cita y os ha llegado el correo de confirmación, volviendo al principio del todo, ¿vale? Tendréis que pulsar con el ratón, volviendo al inicio, os aparecerá la opción de cancelar cita. ¿Por qué? Porque ya tenéis pedida una. Es decir, esta opción al principio no os aparecía. Os aparece solo si habéis finalizado el proceso de haber pedido una cita. Entonces, ¿os acordáis como os he dicho hace unos minutitos el tema del código? Que os mandan un código. Perfecto. Pues ese código, ya veis cómo se ve en la imagen,
tenéis que meterlo donde pone código de cita, porque ese código de cita es específico para cada cita que pedís. Es decir, para cada cita tenéis un código diferente. Entonces, hombre, Dios quiera que no tengamos demasiadas citas, porque ir al médico, pues bueno, en fin, no es que tampoco dé miedo, pero nunca es bueno. Yo prefiero ir. Bien, meteríamos el código de nuestra cita, que eso siempre yo os recomiendo, a pesar de que os llegue al correo electrónico, os recomiendo siempre apuntarlo en un papelito. Metemos el código y entonces nos va a dejar cancelar la cita que tenemos. No habría que hacer nada más. Al meter el código y cancelar la cita ya se anula. Dice, ¿está seguro que quiere cancelar la cita? Pues que sí, la cancelo. ¡Pum! Le das al botón de cancelar y a correr. Cita cancelada. Pregunta, ¿puedo volver a pedir otra cita nada más saber que ha cancelado? Os cuento esto porque en los cursos a veces me lo habéis preguntado. Sí, por supuesto. Puedes volver a pedir otra cita. Puedes cancelar. Hombre, tampoco se trata de volverles locos, ¿no? Pero puedes cancelar sin ningún problema. Al final esto es un servicio que está para nosotros, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo sería este proceso hecho desde la aplicación de Cacetagunea. Entonces, ya sabéis que aquí ahora lo que estamos refiriéndonos es al móvil, ¿vale? Al smartphone. Entonces, esto yo por si acaso lo digo, mis usuarios pues dicen que soy un pesado, pero yo ya sé por qué digo tantas veces las cosas. ¿Desde dónde vamos a sacar la aplicación de Osakidecha? Pues la sacamos, como siempre, desde Play Store, si sois usuarios de Android, o desde App Store, si sois usuarios de iPhone, ¿vale? Que ya sabéis que es el móvil de la manzanita. Bien, tendríais que buscar con el buscador de Play Store, que siempre os aparece arriba del todo de la pantalla. Una vez que estéis en Play Store tendréis un buscador. Si no tenéis la aplicación instalada, la tendréis que descargar. Es muy fácil. Escribís Osakidecha, le dais a la lupita para buscar y os aparecerá la aplicación. Siempre aparece un botoncito verde, chiquitín, que pone instalar. Se os descargará el móvil y se os instalará. Después la tendréis que encontrar en el móvil. Repito, si alguien tiene algún problema con esto, si queréis ser usuarios, en el móvil de la aplicación de Osakidecha, acercaros a un Cacetagunea. Ya sabéis que tenéis que pedir cita previa, por favor, para venir, ¿vale? Entonces nos llamáis, os damos la cita, venís y os explicamos estas cosas sin ningún problema. Y pues os podéis inscribir también al curso para que podamos ver esto más en detalle, ¿eh? Que no se os olvide que eso es lo más importante, que podamos tener acceso rápido, gracias a las nuevas tecnologías, a las ventajas que estas mismas nos ofrecen, ¿vale? Bueno, si nos ha ido todo bien, si hemos descargado la aplicación correctamente, nada más entrar en la aplicación, simplemente sería pulsar encima del dibujito de la aplicación que nos aparece, como cuando vais al WhatsApp, exactamente igual. Pues nos va a aparecer esta pantalla, ¿vale? Las pantallitas que estáis viendo ahora mismo en la diapositiva. Vamos a ver, tenemos un mensaje de bienvenida, dos pantallas de explicación de los servicios que nos dan, que si os fijáis bien son los mismos básicamente que tenemos en la web. Tened en cuenta que esto está trasladado de la web a la aplicación del móvil. Entonces, es el mismo organismo, es la misma web, la misma página, solamente que está, pues vamos a decir, transformada para ser usada en un móvil. Y la pantalla del final con acceso a la aplicación. Y la aplicación ya como es en sí misma, pues como la veis aquí, ¿vale? Ya veis que las capturas son pues de hace nada. Estamos con el tema del coronavirus, con el tema de la gripe, etcétera, en plena campaña. Bueno, pues la aplicación se divide en los apartados que vais a ver. Carpeta de salud, mi tratamiento, listas de contratación. Bueno, eso en principio es para gente que quiera trabajar en Osakidecha. Cita previa, ¿vale? Que va a ser donde ya estaréis pensando que hay que darle. Ayuda a la parada cardíaca, bueno, en fin, esto mejor ni decimos nada, consejo sanitario, mensajes, encuestas y Osasun Escola. Bien, ya veis que además es una aplicación que está pensada para personas que a veces nos puede costar un poquito. Son botones grandes, es muy intuitiva y muy facilita de usar. Nosotros en este caso, cita previa, pues ya sabemos que tenemos un pedazo de botón que pone cita previa. Pues ¿a dónde hay que darle? Ahí, sin ninguna duda, ¿vale? Bueno, pues ¿qué nos va a aparecer en cuanto le demos ahí? Pues como os he dicho, exactamente lo mismo que teníais en la web. ¿Vale? ¿Quién es usted? Pues mire, yo soy Diego. Vale, pues pongo mi nombre. Primer apellido, pues Fernández. El número de TIS, pues cojo, lo miro y lo escribo. Con cuidado para no confundirme. Y la fecha de nacimiento, pues 3/4 de lo mismo. Aquí aparece en formato de día, mes, año. Pues ponemos día, mes, año. Ya está. No es obligatorio que le deis al botoncito de recordar perfil, porque si marcáis el botoncito de recordar perfil,
la próxima vez que entréis no os va a, o sea, o mejor dicho, os va a recordar que sois vosotros y no os va a preguntar esto. Yo no tengo ningún problema con estas cosas, pero imaginaros que le dejáis el móvil a alguien, da igual, en casa o donde sea, y se mete sin querer en la aplicación, salsea y ya automáticamente da por hecho que sois vosotros. Entonces yo estas opciones de recordar perfil, recordar contraseña, recordar todas estas cosas, normalmente no os recomiendo que las uséis mucho, ¿vale? Porque esto lo que hace después es que se me olvide la contraseña, que no me acuerde cómo era para entrar, cómo se hacía para no sé qué. Cuantas más veces repitáis estos procesos, mejor para vosotros, en el sentido de más soltura vais a coger, si es que os falta, si es que os falta familiaridad con estas cosas, ¿eh? Bueno, seguidamente, ya cuando hayamos puesto, cuando hayamos puesto quiénes somos, nos ha dado acceso y nos aparecerá una pantallita diciéndonos quiénes somos. Bueno, simplemente es por seguridad, ¿eh? Como podéis ver aquí, os pone, usted es Pepito, ¿vale? Florita, ¿vale? Su centro de salud es este, su médico de cabecera es el otro. Perfecto, esto nosotros ya lo sabemos, pero es información que nos dan, es una forma de decir, todo está bien, ¿vale? Bien, y ya veis que aquí tenemos un botoncito verde bien grande para pedir nueva cita. Si es que ya tenemos citas pedidas, como hemos visto anteriormente, también tenemos el botoncito verde, consultar o anular citas. Fijaros que también, igual que antes, os aparece ahí el huequito, ¿vale? Tenéis ahí un uchune para que metáis el código de la cita. Si queréis anularlo, el código, tenéis que meter. O sea, que no se os olvide, por favor, lo que os he dicho antes de apuntaros el código. Porque al final lo más cómodo es apuntarlo en un momento dado, ¿eh? Que no cuesta nada coger un cuadernito o un papelillo y poner ahí, mi código es pues 27.400. Ya está, pues lo pones y anulas, ¿vale? Siguiente paso, ¿con quién? El proceso es exactamente igual, ¿vale? Siguiente paso, ¿con quién? ¿Con el enfermero o con el médico? Vale, pues en este caso clicaríamos con el dedo donde queramos. Le damos a continuar y ya estamos encaminándonos, pues igual que hemos hecho antes, al siguiente paso. ¿Qué queremos? Cita presencial, cita telefónica. Ya hemos comentado que con el tema del COVID no nos van a dejar pedir cita presencial. No pasa nada. Este servicio va a volver, sin ninguna duda. Entonces, ya veis que en la aplicación os aparece en ceniza. Cuando alguien os diga está en ceniza, eso lo que quiere decir es que está desactivado. Se ve como ese colorcito gris, así un poco como que no. Si le dais con el dedo no va a pasar nada. Entonces, tendréis que elegir cita telefónica. Esto, repito, es algo coyuntural. No va a seguir funcionando así. En cuanto se mejore un poco la situación, Dios quiera, con el COVID, enseguida vamos a volver a poder pedir citas previas presenciales. Elegiríamos telefónica, le damos a continuar y aquí estáis viendo otra vez el calendario. El calendario que os aparece en el móvil, a mí no sé por qué, casi me gusta más que el otro. Me parece como más sencillo. Marcamos el día que queremos, que nos llamen. Esto es pinchar todo con el dedo, ¿eh? Siempre darle despacio, como digo yo, agarraos el dedo y apuntar bien. Elegimos la hora. También muy sencillo, porque como podéis ver en la diapositiva, en la zona de la derecha del todo, un poquitín abajo, os aparece un desglose de horas que tenéis un montón. Fijaros, desde las 17:20 hasta las 18:50 tenéis unos tartechos de 10 minutos, de 30 a 40, de 40 a 50, a las 6, a las 6:10, a las 6:20, a las 6:30, tenéis un montón. Elegís la que os venga mejor. Y nuevamente os aparece la pantallita del resumen de lo que habéis hecho. Os aparece el día que habéis hecho la cita, con quién la habéis pedido y a qué hora. Si está todo bien y estamos de acuerdo, le damos al botoncito que aparece abajo de confirmar cita. Y otra vez la misma jugada de antes. Nos va a llegar el código, en este caso nos va a llegar al móvil o al correo electrónico también, nos lo van a volver a mandar por correo electrónico. El correo electrónico que os llega, con él no tenéis que hacer nada, simplemente es un comprobante de que todo está bien. Y el código, lo que os he comentado antes, apuntarlo por favor. Yo soy muy, bueno, en fin, no desconfiado, pero me gusta por si acaso apuntarlo en un papel. Porque de repente estás en un sitio que tienes que cancelar y no tienes acceso al correo electrónico, vamos a decir. Pues si lo tienes en un papelito en la cartera, ningún problema, ¿vale? Y ya tendríais vuestra cita pedida a través del teléfono. Y bueno, pues recordaros sin más, tener en cuenta, ¿vale? Es muy importante, otra vez, habéis visto, somos unos pesados.
acordaros del código de cita, ¿vale? Es muy importante. Y si no se puede anular la cita, hombre, pues también está bien poderla anular. Si no podéis ir, poderla anular. Al fin y al cabo es tomarse la molestia de perder 15 segundos en meter el código y anular la cita que la puede usar otra persona, sobre todo en estos momentos que estamos un poco, pues ya sabéis, bastante saturados, bastante saturados. El número de la TIS, me pregunta Jayone, este es un poquito... Jayone, buenos días, bueno, buenos días a todos, porque no he podido estar leyendo mucho el chat. El número de la TIS es, en principio, depende de la TIS. No en todas las TIS es igual, pero en mi TIS, que es así, es la que tiene un juego de barcos chiquitín por detrás, en mi TIS está arriba a la derecha. Es un número que, en principio, debería de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres, ¿vale? Es un número largo. Bueno, en principio, con esto hemos terminado la charla. Espero que os haya sido de interés. No es una charla, vamos a decir así, pensada para gustar. Es una charla pensada para informar sobre este servicio que tiene Osakidecha y que nosotros desde KZGune estamos encantados de difundir. No es nuevo. Los que sois usuarios de KZGune, las que sois usuarias de KZGune desde hace tiempo, es un curso que probablemente hayáis hecho con nosotros. Yo, como ya sabéis que ya estamos abiertos prácticamente en todos los centros, aquí en la zona de Irún y, bueno, toda Euskal Herria, yo os animo a que os acerquéis a los centros a preguntar por este curso que se llama así, pide cita con Osakidecha, trámites online con Osakidecha, disculpad. Es un cursito, si mal no recuerdo, de 2 horas, es cortito, es de 4 horas. Es muy práctico, está encarado simplemente a que hagáis esto y preguntar por el curso y apuntaros en las listas de espera. ¿Vale? Si no sois usuarios de KZGune, pues bienvenidos los que vengáis, a haceros usuarios y empezad a hacer cursos, que realmente hay cosas muy interesantes. Sobre todo en este sentido, ahora mismo, intentar siempre ofrecer formaciones que sean de interés general como esta, de Osakidecha, que está muy bien. Sabéis también que en Osakidecha, en la página web, podéis acceder con vuestras BAKUs, ¿vale? Con vuestras firmas digitales. Y que la BAKU también se hace en KZGune. Si alguien necesita la BAKU, sobre todo hoy en día, para hacer cualquier cosa online, acercaros a vuestro KZGune previo, pedir cita en el centro. Sabéis que ahora, debido a las restricciones que tenemos que atenderos siempre, en la medida de lo posible, con cita previa. Llamáis por teléfono, mandáis un correíto, ¿vale? O preguntáis a algún conocido, oye, ¿cuál es el teléfono del KZGune? Que llamo y pido Z. ¿Vale? Para sacaros la BAKU, porque con la BAKU vais a tener acceso también a vuestro perfil, a vuestro historial sanitario de la página de Osakidecha, que también es una maravilla. Es un servicio muy bueno que se está dando desde la página de Osakidecha. Bueno, sin más, tengo que despedir, se me está echando encima el tiempo. Muchísimas gracias a las personas que os habéis conectado, que nos habéis acompañado este ratito de este jueves de mayo. Recordaros otra vez, la semana que viene tendremos en el mismo formato de charla WhatsApp, ¿vale? Ya sabéis que es una aplicación que usamos todos mucho, es muy útil, y los días 25 y 27 de la semana que viene, el día 25 en euskera a las 7 de la tarde y el día 27 jueves en castellano a las 7 de la tarde también. Muchísimas gracias a todos, esperemos que os hemos sido de ayuda en este ratito y, pues, sin más, me despido, ¿vale? Adiós, hasta la próxima, chicos. Chao, chao.